7 minutos de las 9 de la noche, 21 y 7, 19 grados la temperatura en Asunción. Gracias por la preferencia. Arrancamos la Caja Negra por Unicanal como todos los martes. Dos protagonistas de la noticia están con nosotros. Arrancamos ya directamente. Le saludamos al ministro del Interior, Enrique Riera. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a la audiencia y naturalmente al señor comandante de la Policía Nacional. Sí, también está con nosotros el comisario Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional. Comisario, ¿cómo le va? Bien, buenas noches, Jorge. También muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. El saludo cordial al señor ministro del Interior y también a toda la audiencia y a tus órdenes. Ministro, de ayer a hoy, ¿qué es lo que ya sacamos en limpio por parte del reporte que recibieron ustedes acerca del procedimiento de ayer? Bueno, quizás más allá de mi información mi responsabilidad de ministro como abogado, acá lo que hay un claro funcionamiento de las instituciones, cada uno dentro de sus atribuciones, ¿verdad? El sistema democrático, el Estado de Derecho está construido de una manera que para los abogados es muy claro, ¿verdad? Claramente la propiedad privada es inviolable, el artículo 109 de la Constitución Nacional, pero tiene sus excepciones. Las excepciones se dan cuando se permite una figura que se llama el allanamiento. El allanamiento solo se puede hacer por la firma de un juez de la República del Paraguay, en este caso el juez del crimen organizado, que a su vez le faculta a pedido de la Fiscalía, que son los que investigan. La Fiscalía es el órgano que representa a la sociedad y en nombre nuestro nos defiende e investiga los casos que se producen, como en este caso, un caso de crimen organizado, tráfico de droga y lavado de dinero. Y la Policía Nacional tiene por constitución el monopolio de la fuerza pública y el orden público dentro del Paraguay y es auxiliar de la justicia por definición. Dicho de otras palabras, entonces el mecanismo arranca cuando la Fiscalía, que ya tenía un expediente abierto hace un tiempo atrás, avanza en la investigación y llega un momento en que necesita colectar evidencias que no lo podrá hacer cuando presume que el afectado pueda tener un interés en ocultarla. Entonces se usa la figura del allanamiento, que no es ni más ni otra cosa que una orden judicial donde el juez limita lo que se va a hacer. En esa orden de allanamiento yo he visto muchas en mi vida por mi profesión, pero aunque no sea penalista, es bastante específico. Dice exactamente cuál es la causa, dice cuál es el inmueble que va a ser allanado, dice cuál es la policía que va a hacer uso de la fuerza pública y también establece a quién le da competencia para participar en la operación, que en este caso son fiscales del crimen organizado. Entonces, ya aterrizando en la causa concreta, el juez Osmar Legal, juez especializado del crimen organizado, firma una orden de allanamiento para dos inmuebles diferentes, diferenciados a 1000 metros uno de otro, le encomienda la tarea a 3 fiscales especializados de crimen organizado, ambos con residencia en Asunción, y hay que decirlo acá, cuando se enfrentan estos enemigos como el crimen organizado, por experiencia y por facultades especiales, se utilizan jueces y fiscales locales y también policía local para evitar filtraciones por un lado y por otro lado también para evitar exponer a los magistrados locales y a los fiscales locales y a la policía local a las represalias que podrían surgir cuando el objetivo es de alto valor estratégico. Y debo decirte, haciendo un pequeño paréntesis, que justamente con el comandante recibimos, no mucho tiempo atrás, a la Asociación de Magistrados y a los magistrados de Amambay, concretamente, que habían recibido amedrantamientos con tiros de ametralladora en el techo de su casa, solicitando un plan de seguridad especial que fue diseñado por la policía, buscando puntos de salida, de llegada, horarios, coberturas, etcétera. Pero aún así, para preservar todo lo que estoy hablando, entonces el juez del crimen organizado designa a los fiscales y en este caso particular inclusive tomó el detalle de establecer
qué unidad de la policía iba a intervenir en el allanamiento. Y eligió, hay que decirlo, los dos de las mejores, ¿verdad? Eligió el SIU, que es, dicho en inglés, es Sensitive Intelligence Unit. Corríjame usted, comandante, si estoy diciendo mal, pero es algo así como la unidad sensitiva, ¿verdad? Realmente de inteligencia, que trabaja en cooperación con los Estados Unidos, con las fuerzas de la DEA, en cooperación internacional, y la FOPE, que es la Fuerza de Operaciones Especiales, que son probablemente de las dos unidades más profesionales que tenemos y que se usan exclusivamente para actos puntuales. Para entendernos, la FOPE es una de las fuerzas que lideró la toma de Tacumbú. Estamos hablando de gente de primer nivel. ¿Por qué hago toda esta aclaración, mi querido Jorge? Porque cuando yo he visto miles de mandamientos de desalojo, de allanamiento, de otro tipo de órdenes, de embargo, y lo que pone en la frase de estilo es: y se solicita al fiscal actuante el auxilio de las fuerzas públicas. Así nomás ponen, ¿verdad? Generalmente se usa el comisario del lugar, que acompañado de otros oficiales va para preservar que se cumpla la ley, ¿verdad? Pero cuando hace un mandamiento como este, por repito, el valor estratégico del objetivo, bueno, acá se produjo esa decisión, y también le faculta a dos cosas muy importantes: hacer uso diurno o nocturno, y también a utilizar la fuerza si necesario fuere. O sea, prácticamente es una llave maestra para entrar a un domicilio particular a cualquier hora o la hora elegida por quienes dirigen la investigación, y la idea obviamente es que se produzca un efecto que les permita colectar alguna evidencia. Por eso me adelanto a anticipar algunas de las cosas que se dijeron en estos días, cuando se dice, no, hubiesen rodeado la manzana a la policía y esperaba que amanezca. Bueno, eso no se puede hacer porque la policía es jerárquica, obediente y no deliberante. No tiene ni una posibilidad la policía de no cumplir una orden judicial. No puede esperar una hora tampoco, no puede fijar la hora, no puede decidir nada, tiene que cumplir la orden judicial. Y entonces, si lo hicieran, o por ejemplo yo dijera no se hace el allanamiento, entonces ¿qué es lo que sucede? Entramos en desacato, ¿verdad? Si es que decimos no, que se haga de mañana temprano porque nos parece mejor, entonces corremos el riesgo de obstrucción a la justicia o complicidad, porque en esas horas vitales el afectado puede quemar las pruebas. Y entonces el allanamiento no tiene sentido. O sea, para entendernos de una manera muy vulgar, Jorge, un allanamiento se hace de sorpresa ex profeso, a propósito. No se hace tocando el timbre. No se dice, doctor Torres, el jueves que viene le vamos a allanar a las 4 de la tarde, nos espera, por favor. Entonces, todo lo que sucedió se hizo dentro del marco de la ley, y una vez que se ingresó al predio, y esta es la información oficial recabada a esta hora, a esta fecha, más detalles puede darle el comandante, se ingresa al predio y lo que se hace, y dicho por todos los fiscales, es decir, policía, allanamiento. Se entró por la puerta del frente, se abrió la puerta del frente, un equipo fue a la planta alta, porque es una casa de 2 pisos, el otro fue a la planta baja, encontraron algunas habitaciones abiertas. Como se habrá visto 300 veces en las películas, se produce un protocolo muy estricto que dice libre, y se van entrando pieza por pieza hasta tener el control del lugar, para que después se puedan colectar las evidencias. Y en el mandamiento, pero te juro, Jorge, que yo leí personalmente, así de largo son las cosas que le piden que busque: computadoras, teléfonos, pendrive, CD, libros, documentos, títulos de propiedad, de todo, ¿verdad? Bueno, después de hacer todo ese primer esfuerzo, gritando policía, allanamiento, encontraron una puerta cerrada por dentro. Entonces, el relato de los actores directos fue que intentaron abrir la puerta, y al ver que estaba llaveada por dentro dijeron policía, allanamiento. Como no hubo ninguna respuesta, entonces patearon la puerta para abrirla con violencia, hay que decirlo, porque es la única forma de abrir una puerta llaveada. Y apenas se entreabrió la puerta, el diputado Lalo Gómez empezó a disparar con el arma hacia la humanidad de los policías que estaban actuando, que respondieron en consecuencia. Y esto
tiene un montón de formas de probarla, ¿verdad? Pero quizás una de las que no se habló mucho es una grabación donde se escuchan los sonidos de las balas. Y se puede perfectamente identificar, y no soy un experto, pero el comandante le puede dar una clase de la diferencia de sonido entre los disparos de la 9 milímetros, que es el arma que tenía el diputado, y el arma larga que tenía el personal de la policía, que responde al fuego recibido. O sea, se escucha paf, 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 y después paf, paf, paf. Y no hay forma de cambiar ni inventar. Tampoco hay ajusticiamiento porque no hay un solo disparo en la cama. Él estaba afuera, el arma estaba en el piso, el impacto de las balas está en la pared. Se hicieron también, obviamente, las pruebas de estilo, de parafina, etcétera, etcétera. O sea, estamos seguros que apenas transcurra la investigación y con paciencia y con tiempo se podrá demostrar de que fue un acto de defensa propia y en defensa de toda la comitiva que estaba detrás de una orden judicial, respaldado por un mandamiento judicial de una investigación liderada sobre un tema recontra sabido y que tiene raíces mucho más profundas que probablemente periodistas de investigación como vos tienen datos de qué estamos hablando y de por qué no se podía ingresar como carmelitas descalzas a una cuestión simple. Tenía que ser una cuestión de firmeza, de disciplina, y que la policía tiene la obligación de cumplir. Y termino con este pequeño detalle, sí, porque siempre ustedes son la última noticia, ¿verdad? Y hoy salió, hace poco nomás, en última hora, y eso, como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Yo ni le conté al comandante, pero la propia viuda, cuyo dolor yo respeto y a quien públicamente le pido a ellos y a toda su familia mis condolencias más sinceras. Nadie quería que esto termine así y fue una lástima que haya sucedido. Pero de todos modos lo que quiero decir es que la propia viuda reconoce que su marido tomó el arma porque pensó que no era la policía, ¿verdad? Entonces probablemente eso le dé un poco más de luz al procedimiento y un poco más de luz a la reacción que tuvo y al desenlace fatal que tuvo, ¿verdad? Ella dice textualmente: mi marido agarró el arma, me pidió que entre al baño y después cuando yo ya escuché los disparos salí, ya lo vi y ya no pude hacer más nada. Bueno, uno se imagina, no es una situación fácil, ni para la policía es una situación cómoda. Quien quiere, todos queríamos ver a lo mejor a un diputado sentado en su sofá, como vimos muchas veces, allanamientos donde se sorprende a una persona durmiendo porque se busca la sorpresa. Y termino también diciendo de que esto es el pan de cada día a la policía. Esto tiene mucha notoriedad por los actores, pero hoy yo sabemos, Jorge, que esto sucede todos los días. Y bueno, y si queremos poner un ejemplo, hasta Donald Trump tuvo un allanamiento y fue presidente de los Estados Unidos. Es la única forma que tiene la justicia de investigar y la justicia de actuar. Y el brazo ejecutor del mandamiento judicial es la Policía Nacional. Entonces, esta es nuestra versión y esta es la realidad. Estos son los hechos que se van a ir demostrando con el tiempo, va a tomar un tiempo y creemos nosotros que una vez que la Fiscalía, que es la que colectó con la criminalística todos los datos de la escena, van a ir demostrándose, ¿verdad? Y esto es lo que yo tengo para relatarte, Jorge. Sí, después quiero hacerte algunas consultas puntuales con respecto a este relato. Comandante, después de escucharle al ministro del Interior en este relato de los hechos, ¿ustedes no consideran que hubo error de procedimiento? No consideramos desde el momento que la Policía Nacional actuó bajo un mandamiento judicial. Entonces, todo desde el principio se ajustaba al marco legal, desde el primer momento hablo del marco legal. Y a renglón seguido hablo de las unidades que estuvieron afectadas. Son unidades altamente especializadas, muy profesionales. De hecho, que como fue de manera simultánea, digamos, la toma de estos dos edificios, el allanamiento en este caso,
se han, digamos, dividido los roles o las tareas entre lo que es SIU, como mencionó el señor ministro, y también FOPE. Entonces, ellos siguieron correctamente lo que es el protocolo. El señor ministro bien claro también mencionó el tema de que una vez ingresado en el patio, ellos han cumplido con el protocolo de a voz viva, en voz alta, anunciar que era la presencia de la Policía Nacional y que se trataba de un allanamiento. Han cubierto los sectores que tienen que ver con planta baja, con planta alta, siempre siguiendo con ese mismo protocolo. También el señor ministro describió muy bien de que esta tarea que le compete a FOPE, apoyado por SIU, es la de ir verificando los salones, ir a verificando, digamos, las habitaciones, y si es que no tenían nada, digamos, dentro de las habitaciones, simple y sencillamente informaban de que estaba, digamos, dominado o que estaba, digamos, limpio, libre. Entonces, cuando llega a este punto del incidente, y recalco una vez más también lo que señala el señor ministro, desde el primer momento que se planifica una operación de cualquier tipo, estamos hablando aquí de un allanamiento, en ningún momento se da la orden de que esta toma o este allanamiento tiene el fin último de eliminar a personas, en absoluto. La idea es de sacar, digamos, un allanamiento de la mejor manera posible y poner a disposición de la justicia a las personas que están en el sitio. Entonces, ellos han cumplido con todo el protocolo, tanto FOPE como SIU, pero el punto realmente que sale un poco, digamos, de lo que se había planificado, pero que siempre está dentro del presupuesto, porque siempre se parte de la peor hipótesis, es el punto en donde se da este enfrentamiento. Entonces, siempre remitiéndonos a los que refieren los protagonistas que estaban en ese sitio, hablo de los elementos de la FOPE, ellos mencionan y aseguran de que recibieron disparos de armas de fuego desde el interior de la habitación, y lo que ellos hicieron fue protegerse y también responder a los disparos. Entonces nos remitimos directamente a los protagonistas y lo que había ocurrido en ese momento. Doctor Riera, ministro, tu condición de abogado, este relato tengo que demostrar. Sí. Hoy en una investigación abierta. ¿Cómo se demuestra esto que relataste recién, de que efectivamente hubo una reacción por parte del diputado, que se cumplió el protocolo de avisar, allanamiento, policía? ¿Cómo se comprueba que efectivamente se siguió eso ante la versión del otro lado que dice de que fue una ejecución, de que no se cumplió el protocolo, todo lo que hemos escuchado? ¿Cómo se demuestra? Bueno, esto se va a demostrar, Jorge, con mucha paciencia y mucha fe, con los elementos objetivos. O sea, no hay forma, por ejemplo, de suponer una hipótesis para entendernos, ¿verdad? No hay forma de que, por ejemplo, la policía lo haya matado, después haya dado la vuelta, le haya puesto una pistola en el piso, haya disparado desde el lugar para fingir los 7 tiros que se escuchan en la grabación, por ejemplo. O sea, no hay tiempo, es paf, 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 paf. Es imposible, ¿verdad? No hay forma tampoco de sostener que hubo un ajusticiamiento si hubo disparos, ¿verdad? O sea, eso ya es una balacera, ya es un enfrentamiento, ¿verdad? No debería haber sucedido, pero sucedió, lamentablemente, ¿verdad? Otro detalle no menor, en esa misma publicación que mencionaba, la propia viuda dice que escuchó que le decía Policía Nacional. Policía Nacional, allanamiento. Ella considera, y yo creo que no le falta razón, que el marido le habría dicho ocultate en el baño porque estos creían que eran ladrones comunes, ¿verdad? Claro, esto puesto en el contexto, Pedro Juan Caballero, 3 de la mañana, una situación de una investigación de cuestiones complicadas, uno puede presumir que esa fue la razón por la que un diputado respondió. O sea, si nosotros hiciéramos una comparación para que la audiencia nos pueda acompañar, yo creo que si a las 3 de la mañana van a la casa del doctor Torres y golpean la puerta, lo mínimo que uno hace detrás de la puerta es decir quién es, ¿verdad? Y te van a decir Policía Nacional, Fiscalía, allanamiento. O vos podés decir ahí, bueno, páseme sus credenciales o la orden escrita. Ustedes no pueden entrar en mi casa. No, acá tenemos las credenciales, ahora no les vamos a mostrar. Si no abre, van a abrir de una patada porque están autorizados a hacerlo. Una vez que vos recibís a la comitiva de fiscales, de asistentes fiscales, de policías uniformados, identificados, entonces lo que podés hacer es, bueno, no toques nada hasta que venga mi abogado.
Y ahí puede o no esperar al fiscal, o si no, su abogado va a venir, nosotros tenemos una orden de allanamiento y van a empezar a abrir tus cajones y a buscar tus celulares y a buscar lo que sea, porque están buscando evidencia de una manera sorpresiva, ¿verdad? Entonces yo creo que con todas las pruebas que sí fueron colectadas en el momento del lugar, porque hay que decirlo, ¿verdad? La criminalística, todo el equipo forense, colectó las pruebas, colectó las armas. Hizo las muestras de las manos del diputado y también del tirador, que confesó que fue. Tiene las balas insertadas en la pared, están los marcos de la madera, tienen los orificios, en algunos atravesó y en otros tiene las astillas del lado paseo. O sea, lo que se hace es reconstruir la escena y demostrar con elementos objetivos que esto es lo que sucedió y no otra cosa, y se abortan cualquier otra hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis del ajusticiamiento. Realmente, y volviendo al contexto, en Pedro Juan Caballero, donde hemos visto sicarios, no sé cuánto costará un sicario, pero si realmente uno quiere quemar un archivo o eliminar a una persona, pues busca dos motoqueiros que sean bastante irresponsables y con unos pesos en el bolsillo, te atropellan en cualquier lado, pero no van a hacer todo este procedimiento con una orden judicial, con nombre y apellido, con fiscales detrás. No tiene ninguna lógica sostener la tesis del ajusticiamiento, no tiene lógica sostener que no se defendió, porque el arma inclusive en la foto está en el piso. Y porque la señora reconoce que su propio marido se quiso defender porque confundió, ¿verdad?, el procedimiento quizás con ladrones comunes, ¿verdad? Y también hay que decirlo con todas las letras, ¿verdad? Esta es probablemente una señal clara de la decisión del gobierno de ir a fondo en el tema del crimen organizado, ¿verdad? Porque con todo respeto, el diputado Gómez ya tenía una investigación abierta, ya había un antecedente anterior que también hay que poner en la mesa para balancear lo que pasó, ¿verdad? ¿Cuál es el antecedente anterior? El antecedente anterior es que en una operación liderada por la SENAT, en este caso, que trabaja en el equipo de seguridad con nosotros, porque somos un solo equipo, recibieron una información de las fuerzas federales brasileñas de que un narcotraficante de muchísima importancia estaba oculto en una propiedad. Esa propiedad era de una empresa, el dueño de esa empresa era el diputado Gómez. El hecho es que cuando la SENAT fue notificado y fue alertada para ir a tomar esa decisión, aparentemente el objetivo que perseguía la policía brasileña, hay que decir que estamos trabajando juntos extraordinariamente bien, se habría escapado en un vehículo del diputado Gómez. Bueno, eso generó una gran molestia en nuestro vecino del Brasil, con quien tenemos una excelente relación. Acordate que hace poco nomás le entregamos 25 cabezas del PCC y de otros comandos por buena voluntad, porque si no jamás le hubiésemos podido poner en la frontera y ellos sin ninguna condición recibirlo y llevarlo a su prisión a purgar allá porque tenía más pena que acá adentro. Pero para nosotros fue descomprimir y desarmar las estructuras que funcionan dentro de la política penitenciaria que estamos llevando adelante como gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si una vez ya se filtró, en lo que yo llevo de este año de gestión, el comandante tiene muchos más años de experiencia que yo, ¿qué es lo que se hace cuando se tiene un objetivo altamente estratégico como este y con este antecedente? Se usa un juez 100% confiable. Se usan fiscales 100% confiables y se usa el sector de la policía 100% confiable. Inclusive no se comparte información con nadie o con muy poca gente. ¿El ministro del Interior sabía de este procedimiento? Yo no sabía de este procedimiento. En algunos participamos directamente como Veneratio y otros operativos que son largos de mencionar. Pero en otros la policía tiene 100% de autonomía operativa, está facultada legalmente a operar así, y en el mejor de los casos, el comandante, cuando recibe la información, me informa el resultado. ¿Qué fue lo que pasó en este caso, verdad? El operativo habrá empezado a las 3:30 de la mañana y el comandante se habrá comunicado conmigo a las 5 aproximadamente, 5:30, no recuerdo porque era muy temprano. El juez, hoy habló el juez Osmar Legal, juez penal de garantía especializado en crimen organizado. Y él menciona el trabajo de inteligencia de la policía, sigo específicamente,
que hizo la tarea de recolección de datos, comparte con el Ministerio Público, se construye la causa y parece la imputación. ¿Quién solicita el allanamiento, comandante? Los efectivos del SIU para el trabajo coordinado con los agentes fiscales, o los agentes fiscales le solicitan al juez. Sí, son los agentes fiscales en este caso que solicitan al juez para el allanamiento. ¿Por qué hago un paréntesis con eso? Sí. Legal, en un momento dice, los agentes de investigación solicitaron a los fiscales posteriormente, perfecto, porque ellos querían construir la causa con más evidencias. Uno de los objetivos de ellos era el teléfono celular del diputado Lalo Gómez. Ese era uno de los objetivos, además que figura en el acta de allanamiento otros enseres electrónicos, eso que mencionaste. ¿Por qué pregunto esto? Porque acá hay dos líneas, comandante, ministro, de lo que hemos escuchado y también que yo coincido plenamente con la posición asumida el vicepresidente de la República, Pedro Aliana. ¿En qué sentido? Los diputados, yo entiendo la preocupación, le mataron a uno de los suyos, a uno de los suyos. Es lógico la reacción que piden de manera desesperada. Acá tiene que rodar cabezas. Pero acá se puede también cometer una injusticia en ese sentido cuando no se tiene la totalidad de los elementos para determinar si se actuó de manera correcta o no. Y ahí yo separo en dos. Perdón que me extienda. Por un lado, yo decía, tiene que intervenir el jurado de enjuiciamiento de magistrados para determinar si la orden de allanamiento puntualmente en la casa del diputado Lalo Gómez se justificaba. Entiendo lo del hijo, ciudadano brasileño, temor a que se escape, etcétera, etcétera. Pero la casa de Lalo Gómez, yo digo, correspondía ese allanamiento. La versión del fiscal general, del juez, dicen sí, queríamos hacernos de las evidencias allí. Pero ellos sabían que no podían detenerlo al diputado. Artículo 191 de la Constitución de la inmunidad. Pero también el último párrafo de ese artículo hace referencia a un aspecto importantísimo que blinda la inmunidad. Cuando se abre una investigación y una imputación en curso, como efectivamente se dio y se conoció el día de ayer, hay un procedimiento que se tiene que comunicar a la Cámara respectiva. Entonces, ahí yo digo, antes de tomar decisiones apresuradas, alguien, que en este caso es la institución, jurado de enjuiciamiento de magistrados, hacer la valoración si esa orden de allanamiento que firma Omar Legal correspondía o no. Y la otra línea de investigación es sobre el actuar de la Policía Nacional ya allí en el operativo dentro de la casa. ¿Quién determina eso? Hoy se armó un equipo de fiscales, designó el fiscal general del Estado. Lo único que allí me preocupa es que en el comunicado de Emiliano Rolón, ella hace casi un juicio de valor. Irrupción policial y pone entre comillas, como que la responsabilidad acá ya recae exclusivamente sobre la labor de la Policía Nacional. Y yo digo que antes hay un hecho que generó la reacción de la policía en entrar al domicilio, que es el tema del pedido de allanamiento. Y le escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, dice, hay una garantía constitucional 191 que delimita y marca el procedimiento. Y acá hay un trabajo que a mí me tocó leer del acta de imputación. El trabajo de los fiscales para la elaboración de la imputación es impecable. Por la precisión de información, es casi una acusación. Sí. Con todos los elementos que se tienen, o que figuran en el acta de imputación. Ahí es donde yo tengo una opinión mía, digo, se justificaba el allanamiento en esa hora, en esas circunstancias. Ahí yo digo, alguien tiene que determinar, yo creo que el jurado, si correspondía o no. Y después está lo otro que acá te pregunto, comandante. ¿Qué dice el procedimiento? ¿Cuándo tiene que disparar el policía? ¿En qué momento? Yo estaba leyendo hoy que dice el
Manual de Procedimiento de la Policía Nacional, amenaza de muerte inminente a la gente, previamente al protocolo que tiene que decir de policía de disuasión. Sí, sí. Eso está escrito. Sí, está. Y si hay amenaza de muerte inminente, desde el momento en que el diputado haya apuntado a la humanidad de la gente, ya le da eso potestad de reaccionar. Aún sin disparar. Aún sin disparar. Aún sin disparar. Por eso digo, para mí que son dos escenarios. Es muy y hoy, claro. Para mí que entonces, hoy ustedes tienen el relato, la versión oficial del Ministerio del Interior del comandante para ustedes, observando y con los elementos que ya tienen, no hubo error de procedimiento. Sí. Ustedes concluyen eso, no hubo error de procedimiento. No hubo. Pero, ¿quién tiene que determinar en el marco de una investigación? Dos aristas. Los fiscales en lo que respecta al procedimiento, allanamiento de la casa para adentro, y por otro lado el jurado de enjuiciamiento de magistrados, con los expertos en la valoración si el pedido de allanamiento se justificaba, era razonable o no, teniendo en cuenta lo que dice el 191 de la Constitución Nacional, lo que respecta a la inmunidad. Eso necesitamos, por eso yo entiendo el comunicado ayer del presidente del Partido Colorado, respeto a la labor de las instituciones ante un caso muy delicado como este. Lo dijo el presidente Santiago Peña de vuelta esta mañana, lo ratifica el vicepresidente de la República. Yo entiendo la gravedad del hecho de la muerte de un diputado de la Nación, más allá de las acusaciones que pesan sobre él. Pero necesitamos que las instituciones, además de estas valoraciones que ustedes ya tienen, se expidan. Sí. Los fiscales que tienen la tarea de investigar si hubo error de procedimiento de la Fiscalía y jurado de enjuiciamiento. Si eso no tenemos, no podemos tomar decisiones apresuradas a la Bartola o incluso algunos comunicados que ya leí el día de hoy de asociaciones de funcionarios que decían quieren menoscabar la labor de los fiscales que están investigando el crimen organizado. Al contrario, el trabajo de la Fiscalía en la imputación es fantástico, indiscutible. Solo que allí es donde a mí me hace ruido, se estropea el trabajo de la Fiscalía, de los agentes, con este pedido de allanamiento en estas circunstancias. Si sabían que no iban a poder arrestarle al diputado, ¿por qué no se esperó otro momento para obtener las evidencias en el allanamiento? Bueno, ahí, e inclusive, volviendo al viejo refrán de los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Esto no fue una confesión, pero yo me hice las preguntas que vos haces y como te imaginarás, desde esa madrugada hasta ahora, hemos dormido pocas horas porque hemos tenido que recabar datos, atender medios de comunicación, sostener la institucionalidad, porque en eso también yo tengo una coincidencia contigo, ¿verdad? Hay una sola línea, el presidente de la República, el vicepresidente de la República. Bueno, es una anécdota, pero la hago pública. Minutos antes del programa le volvió a ratificar la confianza al comandante y a todos sus comandados, porque se entiende claramente que si usamos el viejo refrán paraguayo y poijape o sota la priola, entonces digamos que yo estoy dispuesto a entregar mi cabeza, pero no solamente para salvar al presidente o para proteger al comandante, sino sobre todo ese efectivo policial que estuvo a punto de morir, ¿verdad? Porque si realmente las cosas salían mal, hoy tendríamos otra viuda que lamentar y en defensa de la ley. Entonces estaba claramente posicionado en otra diferencia. Enfrentar al crimen organizado nunca fue fácil y hay una voluntad decidida porque por lo delicado que vos estás relatando, ¿verdad? Ahora, yendo puntualmente a lo que estás diciendo, yo creo que es un punto importantísimo. ¿Por qué digo esto? Porque la policía, yo lo digo a veces con mucho respeto, pero al principio, ahora ya me acostumbré, pero yo desde el día 1 que conocí al señor comandante, que fue elegido por currículum, es el mejor egresado de su promoción, tenía las mejores referencias de todas las agencias internacionales, etcétera, me respondía y me sigue respondiendo, porque está entrenado a su orden. O sea, ellos funcionan jerárquicamente, no está solo escrito en la Constitución, es su formación básica. Y cuando hay una orden judicial,
Esto dice la Constitución. Vos y yo podemos criticarlo, pero hay que cumplir, igual que la ley. Entonces, digamos que tiene poco margen, ¿verdad? Si las decisiones del Estado, de un juez del crimen organizado, deciden un allanamiento, la policía ni el ministro no tiene ninguna posibilidad de cuestionar. Si los fiscales le piden una orden de allanamiento a un juez, el juez la emite y encima él dice precisamente que se puede usar de noche. Entonces el policía es prácticamente un instrumento, ¿verdad? Un instrumento de la justicia, un auxiliar de la justicia, y tiene que aplicar la ley, porque es, con todas sus imperfecciones, la única forma que funciona el Estado de Derecho. ¿Vos te imaginás si a los ciudadanos se nos da cumplir o no la ley opcionalmente, ¿verdad? La coerción, ¿de dónde va a funcionar? ¿Vos te imaginás si la policía va a evaluar cada orden de desalojo, cada orden de detención? No, este tipo es inocente porque es mi socio, entonces la orden de detención va al cajón. No funcionaría la sociedad. Claro, tiene estos momentos de detención y muy delicados, pero por eso es que tu análisis es muy profundo. Yo quiero que la gente comprenda perfectamente que lo que plantea Jorge, y yo lo leo así, es revisar la responsabilidad de las tres instituciones, cada uno dentro del marco de sus competencias. Absolutamente. ¿Por qué el juez decidió lo que decidió? ¿Por qué los fiscales actuaron de esa manera? ¿Y por qué la policía actuó de esta manera? Nosotros quizás, en el ánimo de fortalecer la institución, lo primero que pensamos es cómo proteger a ese ciudadano, a ese agente que tuvo esta desagradable tarea de tener que matar a un paraguayo en una situación límite, ¿verdad? Que como vos dijiste, conforme al manual, apenas te apunten, ellos están entrenados para repeler, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esa es una tarea. Pero si agrandamos la película, como vos decís, vamos a tener que evaluar todo el proceso. Porque realmente ahí hay cosas que la policía ni el ministro del Interior ya no puede hacer. Yo ya no puedo juzgar al juez y su decisión. Yo no puedo tampoco juzgar a la fiscalía y su decisión. Lo único que me queda a mí es proteger a la policía y cuidar que se haya hecho las cosas correctamente. Y te digo algo más para terminar. Aunque tengamos una fe y creamos en la buena fe del oficial que tuvo que disparar en esas circunstancias límite, en ese contexto, esa madrugada, que debe ser algo que le debe estar costando, porque yo le digo al comandante que lo sostenga, que le respalde, que no se preocupe con las consecuencias que puede tener desde todo punto de vista, ¿verdad? Que haya, qué sé yo, represalia, que tema perder su carrera, que quede con alguna secuela. Bueno, a pesar de todo eso, es una situación límite. Yo me pregunto qué es lo que más podemos hacer nosotros si no ser un respaldo institucional de la policía, porque si nosotros decidimos, como prácticamente se hace, no, vamos a cortarle nomás la cabeza a este agente, ni le conoce, no sabe ni su nombre la gente, y le mandamos a retiro y le damos unos mangos y ya está. La Policía Nacional, que son 29.000 hombres, no vamos a agarrar ni pajaritos, no vamos a cazar ni conejos. Nadie más se va a jugar por nosotros. Porque una cosa es en esta posición y otra es estando ahí. Doctor, ¿por qué es importante esto que estás remarcando? En la historia de la... Vos, perdón, usted es comandante. Por favor. En la historia de la policía, en los casos, ya diría un chiquitito el tema, Sí. En los casos de las invasiones, Sí. ¿por qué? O los cierres de ruta. ¿Por qué hay tantas vueltas para que se cumpla la ley? Porque hay consecuencias políticas sobre la decisión del policía, que después eso ¿dónde se nota? En el Congreso, cuando se tiene que definir los ascensos. Sí, señor. Entonces, este oficial, el que disparó, ya tiene encima, cuando eventualmente siga para adelante con la pretensión de construir su carrera dentro de la Policía Nacional, cuando se trata de un ascenso, alguien va a levantar la mano y dice, él fue el que le disparó y le mató al diputado. Objetivamente el hecho así, pero el contexto nomás digo, eso le puede costar. Entonces la policía iba a decir, no, yo quiero construir mi carrera en la institución, pero este tipo de castigos que hoy se pide puede ser muy perjudicial en el funcionamiento de la institución, en hacer cumplir que nosotros, ciudadanía, somos muy estrictos con ellos, pero
Sin embargo, cuando nos encontramos en una situación como esta, no, les mandamos al matadero. Con el agravante de que ellos, cuando se reciben, y a mí siempre me pareció muy emocionante, entender a fondo la formación y la convicción de un policía. Porque así como el ser cura, como cualquier profesión, es una vocación, pero pocas juran dar la vida si necesario fuere. Pues, ¿qué hacía un tipo uniformado a las 3 de la mañana en Pedro Juan, cumpliendo una orden judicial de una persona que ni conoce, ordenado por otra persona que ni conoce? Por eso tengo que dar la pausa. Por eso es importante, a la vuelta, hablar otra vez, de limitar el grado de responsabilidad. Porque hoy he escuchado la sesión de la Cámara de Diputados, algunos decir, el ministro del Interior, el comandante, no hubiesen permitido que se entre a las 3:30 de la madrugada. Esa es una decisión que tomó otro poder del Estado. Así es. Esa es una decisión que viene de la firma de un juez especializado en crimen organizado. Entonces, ¿qué tiene? O sea, y la Policía Nacional, ¿qué tiene que hacer? Le dijiste, tiene que acatar. No hay margen. No tiene, no dice, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos a discutir si acatamos o no. Y si se opone, obstrucción a la justicia o es complicidad. Por eso yo insisto en la revisión. Si esa orden de allanamiento, mencionando lo que dice el 191, cuando ya tenían una imputación encima, se justificaba ese allanamiento y al mirar los detalles de la imputación, no era conveniente remitir como otros casos de parlamentarios investigados por lavado de dinero, vínculo con el narcotráfico. No es el primero. Hay otros casos en periodos anteriores que hemos tenido. Pero déjame quemarte unos minutos y compensar en el próximo bloque para no olvidarme. Esto que estás contando, no es que me contaron, pues yo a esta altura del campeonato estoy lleno de anécdotas, pero esta es cortita. Escena de desalojo en Itaquirí, Alto Paraná. Policía con la fuerza preparada para desalojar y recuperar una propiedad privada. Encargado del operativo, un comisario que literalmente, Jorge, en un teléfono recibió la llamada de un legislador del Frente Guazú, que estaba en la sesión donde estaba yo, que le estaba diciendo, si usted hace el desalojo, nunca va a ascender. Y yo, que estaba en la misma sesión, enterado de la situación, averiguo el teléfono y le llamo al mismo comandante y le digo, cumpla la orden, usted no tiene la posibilidad de cuestionar la orden. Esto que te cuento es literal. Entonces la policía tiene que tener una posición clara, un respeto desde el presidente de la República, el ministro y el comandante, y ese blindaje político para que funcione con autonomía es la garantía de todos nosotros. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema con nuestros invitados. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida. Lleva de todo, miles de productos con descuentos increíbles. TV Samsung Smart 32 HD, ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Y acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Sorteamos premios increíbles todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y viajar no siempre es placentero. El movimiento de los medios de transporte puede generar mareos, náuseas y otros malestares. Viajar sin complicaciones sí es posible. Con Nausesim, sin náuseas ni mareos, un comprimido de Nausesim y olvídate de las molestias. No te quedes Nausesim, te acompaña en cada viaje que hagas. Nausesim, sin náuseas ni mareos. Ministro Riera, mañana sí. La convocatoria van a ir. Es una invitación, dijo el presidente del Congreso. Es una invitación. Estábamos invitados solamente el ministro del Interior y el fiscal general de Estado. Yo pregunté por qué no estaba invitado el comandante o otra gente más y me explicó de que la idea es tener tiempo suficiente como para hablar y preguntar todo lo que quisieran y que yo, por lo que me escucharon declarar, es como si yo hubiese estado en el lugar, ¿verdad? Porque hablé tantas veces con el comandante, se habló otra vez con los actos operativos y ratificamos, revisamos las fotos, las filmaciones, o sea, tenemos una composición del lugar. Nosotros por lo menos tenemos y confiamos, ¿verdad? Pero, y también esto puedo yo decir, ¿verdad? Yo garantizo, y el comandante también, la absoluta transparencia, porque estamos seguros que si la investigación se hace con la máxima objetividad, va a ser así. Y como el fiscal hizo un equipo aparte, liderado por una fiscala que es, en mi opinión, una muy buena profesional, la doctora Moreno,
ni siquiera la policía va a formar parte de la investigación, porque es parte afectada. Entonces, con mayor razón, ¿verdad? Ahora, esto va a durar 10 o 12 días. Entonces, como vos bien decías en el corte, yo creo que yo respeto la decisión de la Cámara de Diputados, no comparto obviamente, porque nos hubiesen dado por lo menos el derecho a la defensa, ¿verdad? Hubo un apresuramiento en alguna medida al tomar una decisión tan fuerte como esa. Y también eso me trae a colación un chiste que nos hacían cuando me iban a designar ministro del Interior. Me decían, mira, bueno, prepárate para durar un año. Parece mentira, hace poco pasó el 15 de agosto, ¿verdad? Porque el promedio es un año de los ministros del Interior. Acá llegaron a haber 9 ministros del Interior en 9 años. Y el estilo es cortarle la cabeza al comandante o al ministro, creyendo que con eso se va a solucionar el problema, cuando que estamos en un proyecto mucho más amplio, ¿verdad? O sea, hemos estado en tu programa, explicamos la inversión de los 92 millones de dólares, la nueva ley de la Policía, Modernización Nacional, la inyección de 100 millones de dólares en beneficios sociales, el fortalecimiento del área de la salud policial, las casas que pensamos hacer, el trabajo con el MUT, bueno, un montón de cosas. Es un proceso que estamos llevando adelante. Entonces realmente no lo digo por mí, ¿verdad? Los cargos son disponibles, además yo soy senador reelecto, como le dije a algún amigo, a lo mejor me quedo sin jefe, sin horario y sin los problemas que estamos teniendo, pero yo creo que estamos haciendo un buen trabajo y creo que la policía está demostrando su compromiso. Por eso es la posición del presidente y el vicepresidente, y también, por qué no decirlo, el presidente del partido, que es una sola línea de respeto y fortalecimiento a la institución, llegó hasta el último policía, y por eso que estamos defendiendo, y lo digo con mucha franqueza, yo no lo conozco al oficial, su nombre está reservado por razones de seguridad, pero si me está escuchando él y su familia, que sepa que le vamos a defender, porque creemos que hizo lo correcto, ¿verdad? Es muy difícil entender la labor policial. Cuando yo mismo estaba afuera, Jorge, nunca llegué a valorar tanto como ahora, cuando me entero que hay 500 mártires, cuando me entero que se enfrentan a veces sin los chalecos protectores de vida, con patrulleras en mal estado. Por eso se está dando todo este esfuerzo hacia adelante. Y si nosotros lo hacemos ahora, entonces nadie nunca más nos va a respetar, nunca nadie más se va a jugar. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué defendería una democracia que no le protegió, ¿verdad? Que lo único que hizo, y él lo único que hizo fue cumplir una orden judicial. Ni siquiera ni tiene la posibilidad ni de juzgar. Entonces, obviamente, la posición del Ministerio del Interior y la Policía Nacional es respaldar la actuación sostenida en pruebas objetivas. Y con las últimas declaraciones, repito, donde se reconoce que se tomó el arma, donde se reconoce que se anunció Policía Nacional, entonces las cosas se van aclarando más rápido, porque los fiscales normalmente toman, Jorge, para manejar tiempos, toman 10, 15, hasta 20 días para evaluar, analizar y peritar las armas, las balas, la reconstrucción del escenario, las pruebas de parafina y todo lo que rodea la investigación forense, ¿verdad? Inclusive cuando esto se dé a luz, a lo mejor la tormenta política ya pasa, ¿verdad? Claro. Pero porque la tarea no es fácil. Y yo contaba la anécdota del desalojo anterior, pero por ejemplo, el problema que tenemos con el INDI, ¿verdad? Que se va a mudar y qué sé yo, pero todas las semanas yo le llamo al comandante y el comandante me dice, hay 864 indígenas, porque la policía siempre está ahí. El problema es que más del 45% son niños. Entonces tienen que hacer una labor conjunta para proteger los derechos humanos. ¿Y qué pasa con la violación de los derechos humanos? Son imprescriptibles, entonces su carrera está en juego, y si nosotros demostramos debilidad y no tenemos la fuerza para enfrentar al crimen organizado o para respaldar a un oficial que está cumpliendo con la ley, entonces ahí sí yo dejaría el cargo, y el comandante también. Pero en este momento es una fuerza compacta, es una fuerza motivada, es un brazo del derecho y de la justicia. O sea, nosotros queremos defender la actuación de la Policía Nacional. Correctamente estás diciendo, analicemos la actuación de la Fiscalía, sí, y que lo haga el órgano competente, y que analice la actuación del Poder Judicial y el órgano competente. Pero es mucho más importante acá, antes que el apresuramiento de decir rodar cabeza, tiene que ir fulano, mengano, llegar a la verdad. Buscar la verdad,
apostando al uso de las herramientas tecnológicas. Por eso te preguntaba hace rato en este relato que tienen ustedes, cómo se sustenta, cómo se demuestra. De eso se trata, porque de lo contrario, yo no sé si la salida, el cambio va a fortalecer las instituciones. ¿Cuál es, en la historia nuestra de democracia, 35 años, de instituciones débiles? Sí, instituciones débiles, porque siempre hicimos lo más fácil. Sí. Un problema, le sacamos y apagamos el incendio de esa manera. Y yo te voy a decir que en este momento, quienes tuvimos la suerte de iniciar el proceso de la renovación y modernización de la policía, tenemos bastante claro hacia dónde estamos yendo. Pero yo te puedo decir, y esto ya es, quizás nunca lo comenté, ¿verdad? Cuando yo asumí el Ministerio del Interior y me pasaron la historia de la cantidad de ministros que duraron un año y medio, entendí por qué hoy yo tengo un organigrama hecho por decreto del 2017. Tengo otro del 2018 y tengo otro del 2019. Entonces, aunque te parezca una locura lo que te voy a decir, yo tengo un organigrama de cuadritos, de cargos que no existen o que no tienen el rubro, que fueron creados y nunca fue aprobado ni siquiera por el gobierno anterior. Entonces, ¿cómo el organismo responsable de la seguridad interna del Paraguay, el Ministerio del Interior, el político, el más importante desde el punto de vista del desarrollo, porque si no hay seguridad no hay desarrollo, cómo ni siquiera va a estar institucionalizado? Y la explicación es que se cambia de ministro cada vez que hay un despelote, porque no se toma el trabajo de tener la paciencia, rayar la cancha y fijar posiciones. Entonces, y lo mismo pasa en la policía. La policía tiene que implementar un nuevo organigrama, hay que sacar un nuevo decreto, hay que calzar el decreto presupuestariamente. Toda esa organización no se puede interrumpir por un incidente doloroso y que yo lamento muchísimo, que nadie quería que termine así, pero que lamentablemente los hechos nos condujeron y que la policía tiene poco margen de maniobra y el ministro del Interior menos, porque no es la verdad. Nosotros inclusive fuimos acusados en algunos lugares y algunos familiares en su dolor. Por eso yo reitero mis condolencias a todos ellos, amigos y familiares, prácticamente de asesinos, ¿verdad? Se mató a un diputado, ¿verdad? Y cuando salió el comunicado de la Fiscalía, donde se decía la frase que dijiste, irrupción policial, entre comillas. Irrupción policial, entre comillas. Y la verdad que tendría que, en mi opinión, y se lo dije yo al fiscal, es una operación judicial, es un allanamiento judicial. Suena igual, pero es totalmente diferente, ¿verdad? Pero como vos sabés, el responsable de un procedimiento es el ministerio, es la fiscalía, claro, en un allanamiento. Claro, porque la cabeza que dirige ese procedimiento. Mira, la policía solo en caso de flagrancia se mueve sin orden judicial. El resto solamente con orden judicial. Acá convengamos también, ministro, comandante, hay dudas sobre el procedimiento. Hay dudas. Por eso yo planteaba, y perdón que insista, ¿quiénes tienen que dilucidar esas dudas o esclarecer esas dudas? Por eso es que se insiste en eso que sostuvo esta mañana el presidente Santiago Peña. Hay instituciones ya hoy abocadas, o tendrían que estar ya por lo menos. Sí. Ahí tenés el informe laboratorio forense, la autopsia, lo que dijo el emir, que hoy hablamos con él, explicó con detenimiento, él utilizó un término cuclillas, automáticamente algunos interpretaron de rodillas. Hablamos con el doctor Aníbal Filártiga, especialista, fue director del Hospital del Trauma, dijo en realidad era una posición hizo un dibujo incluso, estaba agazapado, dice, que es la posición natural de defensa y de ataque de una persona, agazapado, por eso la forma del proyectil, el corazón y que destroza el corazón, dice él. Sí. Entonces, hay una cuestión pendiente, sí, tema del parafina. De la parafina. Eso también es importante, porque cuando, imagínate lo fuerte que es esto que decís, ministro, el policía que disparó hizo lo correcto. Leo acá rápidamente, un poco bombardean con mensajes, dice, ¿cómo un ministro va a decir que hizo lo correcto si le mató a un diputado? Es real, pero ¿cuál es el contexto de esa situación que está
perfectamente delimitado en un manual de procedimiento de la Policía Nacional, de cómo se actúa en una situación como esa. El diputado reaccionó, lo dijo la esposa, agarró el arma, sin que haya disparado. El momento que le apunte, el policía, mirando el manual de procedimiento, que nos lo inventaron ustedes, que está eso arreglado por escrito, aprobado, dice cómo se tiene que actuar. Pero ante las dudas que existen, están las instituciones que tienen que esclarecer esto. Por eso es que se pide calma y dejar de lado esas especulaciones. Por ejemplo, aprovecho esta oportunidad, comandante. He escuchado y con colegas así decir con absoluta determinación: sí, pero ¿cómo maneja Estados Unidos? Dice. Ese es un brazo de Estados Unidos, eso maneja la DEA. El CEO, ni el comandante, ni el ejecutivo, nadie, eso es orden. Y yo digo, con tanta ligereza hacemos esas aseveraciones, esas conclusiones. ¿Qué decía al respecto cuando escuchaste ya? Sí, eso? Escuché ya más de una vez. CEO es una unidad de inteligencia especializada y depende directamente de la Policía Nacional, no es una unidad que trabaja de manera autónoma. Hablando rápido de lo que es el organigrama, CIU es una oficina que depende de una dirección de la policía que se llama Planificación Estratégica. Y esta planificación estratégica depende a su vez de la subcomandancia de la Policía Nacional. O sea que está perfectamente posicionado dentro del organigrama y tiene, digamos, una cadena de mando al cual responde. O sea que cuando uno habla de que dependería de tal o cual organización o de tal o cual país, evidentemente que falta la verdad. Ahora sí. Si hablamos de ciertos organismos internacionales o, por qué no, países, esto siempre entra dentro del marco de lo que es la cooperación internacional o, por qué no, intercambio de información e inteligencia. Pero no más que eso. No es autónoma, depende exclusivamente de la Policía Nacional. Y ahí eso que dice el comandante no es un tema menor, porque y ahora también repito que estoy dentro, cuando nosotros hicimos la lista de todos los países con los que se coopera desde el Ministerio del Interior o de la Policía, es impresionante. Está la FBI, que va a abrir una oficina acá, que está formando gente. Está la DEA, que trabaja ya hace años en el tema de las drogas. Está la cooperación con el Estado francés. Ahora está viniendo una cooperación de Gran Bretaña. Ni hablar de Argentina y Brasil. Ahí hay comando bipartito, comando tripartito, compartido de inteligencia, hay memorándum firmado en el trabajo de seguridad regional. Y acá hay dos cosas importantes. Para enfrentar el crimen organizado, el presidente suele decir, le enfrentamos con un Estado desorganizado. Por eso es que estos puntos que vos levantás son importantes. ¿Cuál es el Estado ideal? El que nos gustaría a todos. Que haya una fiscalía que investigue, una policía que cumpla las órdenes judiciales, como lo está haciendo religiosamente, y un poder judicial que condene, ¿verdad? Y un sistema penitenciario que rehabilite, si querés ponerle. Entonces, todos somos el Estado paraguayo, cada uno por su andarivel, y todos tenemos que dar cuenta de nuestras funciones. O sea, por eso es que quizás estemos tranquilos en el sentido de creer que se actuó dentro del marco de la ley y los procedimientos, aunque el resultado no es el mejor. No hubiese gustado que hoy podamos estar hablando de un allanamiento, porque finalmente, si se le imputa y se le comunica a la Cámara por el 191, la prisión es domiciliaria de un parlamentario, yo soy senador con permiso, y en el peor de los casos, si se les retiran los fueros, puede terminar en una prisión común, como ha pasado con otros parlamentarios, ¿verdad? Pero la inmunidad tampoco tiene el alcance de no poder hacer un allanamiento. En mi opinión, la inmunidad en el ejercicio de las funciones, del cargo, es la inmunidad para hablar, para actuar, para ejercer el cargo, pero no, con ese criterio yo podría tener 10 kilos de cocaína en mi casa y la policía jamás podría entrar, ni juez tampoco. Entonces, llevando las cosas al extremo o por la vía del absurdo, mucha gente puede entender mejor, ¿verdad? O sea, el allanamiento se hizo dentro del marco de la ley. La policía, la fiscalía lleva adelante una investigación, no ahora, hace rato, ¿verdad? Todos nosotros somos funcionarios públicos, todos nosotros tenemos que rendir cuenta de nuestros actos. Y entonces la solución es poner todas las luces sobre este tema tan delicado, que todo el mundo dé razón
de sus dichos, que todo lo que estamos hablando se pueda probar objetivamente y que una vez que se tenga toda la verdad sobre la mesa, se repartan las responsabilidades, ¿verdad? Esa yo creo que es la solución, por eso viene muy bien tu análisis, ¿verdad? Sí, y aparte, te diste cuenta, ministro, comandante, es un círculo vicioso. ¿En qué sentido? Cuando hablaste y mencionaste lo que te dijo el presidente Peña, un Estado desorganizado. Tal es el punto que hoy no confiamos en las instituciones. Todo lo que hacen las instituciones, policías, fiscalías, la justicia, ponemos en duda. ¿Por qué? Porque hay un descreimiento hacia las instituciones. Sí. Entonces, cuando hoy se plantea calma, y ayer le entrevistaba al abogado Oscar Tuma, abogado de Lalo Gómez, el diputado fallecido, él pedía una cosa, en medio también de otras cuestiones, dice, transparencia en la investigación para dilucidar. Por respeto a los familiares, sí, por respeto a sus colegas diputados que piden justicia, con justa razón, uno de los suyos falleció, y por respeto a la ciudadanía. Claro. Entonces, ahí es donde yo también coincido, todos los elementos, todas las herramientas disponibles poner sobre la mesa, y ahí yo digo, ¿quién es el que tiene que determinar? En el ámbito de la responsabilidad policial, los fiscales que ya van a investigar, y en el otro lado de la responsabilidad judicial, el juez de enjuiciamiento magistrado, porque esas son las dos instituciones que tienen hoy la tarea investigativa para determinar qué fue lo que sucedió. Porque hoy tenemos dos posiciones, digamos, o sea, dos versiones. La versión oficial que cuentan ustedes y por otro lado las dudas generadas de los familiares, de los diputados, razonables dudas, preocupaciones, etcétera, etcétera. Porque también ellos dicen, esto puede pasarle a cualquiera de nosotros. En otras circunstancias, si un procedimiento donde se construye una causa. Por eso digo la importancia de la calma y esperar los resultados objetivos con ayuda de la tecnología, de las herramientas que se tienen disponibles y buscar la verdad por sobre todas las cosas. No el pase de factura, porque ahí no estamos construyendo institucionalidad. Sí. Hoy ya escuchamos actores políticos, se tiene que ir fulano, no, el fiscal general del Estado, juicio político al fiscal general. Hay que esperar y delimitar responsabilidades si queremos construir institucionalidad, que es una de las grandes falencias que tenemos en nuestros 35 años de democracia. Es correcto. Pareció apresurado lo de los diputados, ¿verdad? Sí, yo respeto... Un poco como político también. Sí, yo respeto y entiendo el dolor, porque quizás podían haber hecho lo de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Si nos invitaban para explicar y después de escucharnos nuestros dichos o nuestras pruebas o nuestras opiniones no tenían sentido, bueno, también podían haberlo hecho después, ¿verdad? Está siempre el camino de la interpelación. Hay muchas formas en que las cámaras pueden actuar sin precipitarse y pedir directamente la destitución, guiados por opiniones particulares, sesgadas, porque nosotros tenemos un interés muy grande en que el Estado paraguayo sea serio y responsable, porque el presidente de la República en algunas cosas es muy claro, y una de ellas es que cuando yo iba a asumir, me dijo, mira, yo lo que quiero es que el Estado paraguayo, a diferencia de nuestro caso del gobierno anterior, no use las instituciones para perseguir a nadie, ¿verdad? Pero tampoco se puede usar el Estado para proteger a nadie. Lo que tenemos que garantizar es que las instituciones funcionen, que es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces esas posiciones son muy claras para nosotros y hoy tenemos un interés porque estamos en grado de inversión, tenemos un año de gestión, creo que hubieron más aciertos que errores, creo que hay un futuro muy importante por delante en lo que respecta a la seguridad. Estamos elaborando indicadores, estamos elaborando nuestra propia autocrítica, los aciertos, los errores, cómo mejorar la prevención, cómo incorporar más tecnología. Y esto viene a truncar un poco, si es que la idea es que no vayamos nomás, vamos a hacer lo que se hizo siempre. Porque muchas carreras de oficiales de policía se tiraban por la ventana para acallar la fiera un tiempo. Y yo creo que no tiene lógica, ¿verdad? Y hay que tener claro el contexto de quiénes estamos hablando, de cuál es el adversario del crimen organizado que ha controlado estados completos para no terminar como Colombia en su peor momento, como México, como Ecuador, que no puede terminar de salir de la situación en la que está. Nosotros todavía estamos a tiempo, pero la clave es el funcionamiento de las instituciones. 5 minutos más puede ser. Te vas a hacer una pausa. 5 sí. ya cerramos. Sí. 5 minutos.
Para precisar nomás, ahora en la pausa voy a mirar. Esto que aprobó, pues yo quiero ser siempre preciso en el análisis. Los diputados, ¿qué es lo que pidieron? ¿La renuncia de ustedes o la destitución? Pues son conceptualmente distintos. Cuando piden la destitución, le tiran el fardo al presidente de la República, destituya. Creo que en el proyecto ellos piden la renuncia. Entonces, ahí es donde son dos conceptos distintos. Porque cuando piden la renuncia, ministro del Interior, el comandante ese, nosotros tenemos nuestras razones para no presentar nuestra renuncia, que lo expusieron recién acá en el programa. Y lo otro, la destitución, ya queda a criterio del presidente tomar esa decisión. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo no sé, quiero puntualizar, ahora voy a mirar si es destitución o pedido de renuncia. Yo, la verdad que ahora me metiste la duda, no sé. Bueno, vamos a precisar. Hacemos una pausa, ya venimos enseguida. Me voy al otro. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe. Todo lo natural en un solo producto. Y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón. Ore, copa y té. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo puedes sacar y usar en donde sea. Broncogalén Paraguayo y Teja Naturalete es de Laboratorios Galeno. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y aprovecho también, rápidamente agradezco a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini. Impresionante los mensajes. Renuncia es lo que piden. Renuncia. No destitución, por lo que explicamos recién. Y renuncia, ustedes dicen, hicieron lo correcto. Ustedes con los elementos que se tiene hoy dicen que hicieron lo correcto. Enrique Herrera no va a presentar su renuncia. No, yo no tengo ni una intención de presentar la renuncia, porque además me debo a la decisión del presidente, ¿verdad? Y el presidente, y hay que decirlo, ¿verdad? Lo dije yo como una anécdota real de hace unos minutos antes del programa, pero esa madrugada en que el comandante me anduvo buscando, yo estaba llegando de viaje y apenas pude hablar con él, me olvidé que había 2 horas menos en Costa Rica. Entonces le dije, me voy a comunicar con el presidente de la República porque esto es un tema muy grave, muy serio, muy delicado. Y le llamé al presidente y no me atendió, no calculé yo la diferencia horaria. Entonces le mandé un mensaje, le dije, presidente, es un tema importante, cuando pueda le ruego que me devuelva el llamado. Y después me volvió el llamado, más o menos habrá sido a las 7 y pico hora paraguaya, todavía seguía siendo temprano allá. Y ahí le conté. Y terminé de hablar, le expliqué en detalle lo que conocíamos en ese momento que el comandante me había dicho y literalmente me dijo, tenés el 100% de mi respaldo, esto es difícil, no va a ser la primera ni la última vez, la lucha contra el crimen organizado exige sacrificio, fortaleza, quiero que le transmita lo mismo al comandante y el comandante le transmita a la fuerza operativa. Y mantenerme informado. Durante todo ese día, atendiendo la prensa, contando lo que sabíamos, actualizando permanentemente, tanto el comandante como yo nos pasamos casi toda la mañana hablando con muchos periodistas y a la tarde fuimos recibiendo más datos y fuimos actualizando la información. Obviamente hasta muy entrada la noche seguimos hablando. Y el presidente durante todo ese día, él llegó a la medianoche, habló conmigo 3 veces y las 3 veces me volvió a ratificar, ¿verdad? Al día siguiente fue cuando ya lo dijo por televisión, al salir de la Conmebol,
Y hoy esta tarde estuve de vuelta reunido con él analizando la situación, me preguntó en detalle y yo le transmití la más profunda convicción. Por un lado, no me queda más que solidarizar a una familia. ¿Quién puede disfrutar o querer la muerte de un connacional? Nadie, ¿verdad? Pero lamentablemente sucedió, ¿verdad? Y me preguntó, pero vos estás 100% seguro, mire, por todas las pruebas objetivas de las que tenemos, por las declaraciones, por la forma en que trabaja el SIU, porque son áreas especializadas, quizás con todo respeto, si hubiese sido una comisaría del Paraguay profundo, como decía un presidente, y que fue arrastrada para una tarea para cumplir con otra orden judicial, sería diferente. Pero la verdad es que por la forma que está trabajando la policía, presidente, yo creo que esto es así. Inclusive le conté la anécdota del Indy. Nosotros estamos siendo criticados. Yo ya hablo con el comandante, le digo, comandante, necesitamos por lo menos liberar la mitad de la calzada, pero por favor, con el menor grado de violencia posible. Y bueno, me dijo, hoy no podemos más cerrar, le dije yo, y movilizó una buena cantidad de tropas, se les remangó sin violencia, ¿verdad? O sea, en lo que va de este año hemos tenido más de 75 movilizaciones, equilibrando el derecho de participación con el derecho al libre tránsito, porque tienen ambos rangos constitucional, pero la gente tiene derecho a transitar. Lo mismo nos pasa en los desalojos. Gracias a Dios no hemos tenido daños colaterales importantes y hemos tenido resultados importantes. Entonces, yo no puedo dejar tampoco de analizar todo el contexto de la labor policial de este año, que es un cambio radical con el año anterior, ¿verdad? A ver, por donde vos le mires. Sí. Y por esa razón es que este incidente necesitamos que se entienda en su justa medida. Y que mis amigos diputados que me conocen, ¿verdad? Y que han visto el comportamiento, a quienes hemos atendido, entre paréntesis, 1.000.000 de veces, ¿verdad? Porque han estado en mi oficina, tuvieron libre acceso, yo les contesto las llamadas y ninguno de ellos ni siquiera me dijo, che, ¿qué pasó acá, verdad? Una cuestión que me parece a mí que es un punto que podía también ayudar a ir sacando en limpio. Comandante, me pregunto esto. Me dice acá una persona, yo no digo que sea responsabilidad del ministro ni del comandante. Lógico que acá esa es su opinión. Es lógico que el juez se equivocó, dice. Pero las fuerzas policiales fueron las que ingresaron a una hora ridícula. Y yo ahí digo, pero la orden judicial tuvieron que acatar. Y me dicen, y acá tengo la copia del acta de allanamiento, dice diurno y nocturno. Entonces, eso significa que hay que hacer estudio de campo y ahí decidir. La pregunta, comandante, está en el acta acá de allanamiento que firma legal. Dice diurno o nocturno. Pone diurno/nocturno. ¿Quién tomó la decisión de entrar a las 3:30 de la mañana? La decisión usualmente la toma la Fiscalía porque es la que dirige en este caso la investigación y la operación en el terreno. Entonces, eso afirmamos con certeza, la decisión. Estimo, no estoy afirmando porque no, pero son los actores. yo te colaboro en esto, ¿verdad? El propio fiscal general del Estado recibió la misma pregunta y él respondió que en razón de que la inteligencia de su institución le habían informado a él de que el diputado Gómez en horas diurnas se movía con mucha protección privada y que él veía que no se iba a poder lograr el objetivo que la Fiscalía quería. A mí me dijo eso ayer en la radio. Bueno, qué suerte que estás corroborando. Ayer me dijo el fiscal general del Estado, esa misma pregunta le hice y me dice, correspondía hacer en ese horario porque manejamos la información. Él no tenía guardia policial, custodia policial, pero sí durante el día tenía muchos guardias privados y queríamos nosotros evitar un eventual enfrentamiento, daños colaterales, etcétera, etcétera. Ahora sí, brillante, eso es lo que dijo el fiscal general del Estado. Entonces la decisión con eso la tomaron los fiscales de ingresar en ese horario. Sí. Porque en la orden, acá tengo la copia, dice diurno, le da la doble opción. La doble opción. El juez da la doble opción. Sí. Pero la Fiscalía, teniendo en cuenta esto que declaró ayer el fiscal general del Estado, se toma la decisión de entrar en hora en la madrugada. Claro, te voy a dar otro ejemplo para salir un rato del caso, para sobre todo entender cómo funciona la policía y el sistema, el Estado de Derecho, ¿verdad? La previsibilidad.
para saber qué va a pasar. Hay una huelga de camioneros, cierran la ruta. Tuvimos hace poco 2 o 3 incidentes. Entonces me llama el comandante y me dice, mira, hay una amenaza, una huelga de camioneros, van a cerrar en tal kilómetro, tal ruta y compañía. Bueno, entonces yo obviamente, políticamente hablando, digo, bueno, decirle al oficial que está en el lugar que pregunte al líder, que identifique el líder, pregunte qué es lo que reclaman, ¿verdad? Y suponete que diga, bueno, la falta de flete, por decir un absurdo, ¿verdad? Entonces, que no es tan absurdo, es real. Entonces yo le digo, bueno, habla con él, decir que despejen la ruta y vamos a conseguir que vaya ahí el ministro de Agricultura y Ganadería, que vaya el encargado del INDER, si lo que reclaman los indígenas de tierra. Bueno, se identifica el problema para desactivar la medida de presión, porque la hacen porque dicen que no se les escucha. Bueno, pero hay veces que se vuelven irracionales y realmente, a pesar de que se envían ministros, viceministros, dicen, nos mantenemos la medida de fuerza porque no nos dan respuesta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Verdad? Ahí yo mismo le llamo a la fiscalía, al fiscal general, y le digo, yo necesito apoyo fiscal porque la policía por sí no puede actuar sin un respaldo fiscal. Entonces el fiscal del lugar se va al lugar y directamente le ordena al chofer que está cerrando la ruta, retírese de ahí o lo voy a detener, o lo voy a hacer detener. Y entonces el otro dice, no me voy a mover acá. Entonces el fiscal, Jorge Torres, le dice al comisario Carlos Humberto Benítez, deténgale a ese chofer. Pero así funciona, deténgale a ese. Y ahí en seco la policía la agarra. Así funciona el sistema. Bueno, de la misma manera, el fiscal es el que de alguna manera usa el instrumento en el beneficio de la causa, que es la investigación y el hacer justicia. En este caso particular, la policía se puede quedar en la vereda 3 horas hasta que el fiscal le diga, ahora entren. O sea, la decisión no tiene la policía. En este caso particular, inclusive yo lo hablé con el comandante, porque él normalmente me informa a las 5 o 6 de la mañana, a la hora que tenga, un resumen de todo lo que pasó el día anterior. Y naturalmente cuando yo leo las causas y hay algún que otro tema, digo otra vez con el problema del INDI, que reclama fulano, que reclama esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, Jorge? Sucede que la policía tiene que actuar amparado en la ley y amparado en nuestras instituciones por todo lo que venimos hablando. O sea, no existe la posibilidad, vamos a hacer una abstracción, no hay juez. Acá me dice un diputado, la policía, lo que se le cuestiona es el horario que ingresaron. Ya se explicó, esa es una decisión de la Fiscalía. Los fiscales tomaron la decisión. Ayer me lo dijo a mí el fiscal general del Estado. Ustedes no pueden decir, ¿sabe que nosotros no queremos entrar? No le vamos a hacer caso. No, es desacato. Ahí mismo te puede decir, usted cumple o usted se va a preso. Otro ejemplo, a propósito de este mensaje de este diputado, la necesidad de delimitar roles en este operativo. Sí. ¿Qué tenía a su cargo la policía? ¿Cuál es la responsabilidad del comandante, del ministro del Interior, de los fiscales, del juez especializado en crimen organizado, etcétera? Delimitar los roles, porque si no mezclamos todos y estamos generando una confusión y no le estamos haciendo favor para el esclarecimiento transparente de este hecho. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, Jorge, el agradecido soy yo por este espacio tan importante, de este tema tan delicado. Yo me reafirmo en que lo que se hizo fue dentro del marco de la ley. El resultado es triste, no es deseable, pero también tengo que decir, aunque sea un poco duro, que cuando uno enfrenta al crimen organizado, cuando recibe una orden de un juez del crimen organizado con fiscal del crimen organizado para el cumplimiento de un objetivo, uno tiene que estar preparado y no puede entrar con medias tintas y con carmelitas descalzas. El policía está entrenado para repeler situaciones de riesgo en defensa de su propia vida y de la institución, ¿verdad? Y quiero ser bien interpretado en esto porque nosotros tenemos en juego acá el Estado de Derecho y también tenemos en juego una decisión y una voluntad política desde el presidente de la República para abajo de enfrentar al crimen organizado, y esta creo que es una prueba de las dificultades que vamos a tener en este camino. Muchas gracias. Comandante, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Jorge. Usted tampoco, en la misma línea, el ministro del Interior no va a renunciar.
No, definitivamente, como dijo el señor ministro del Interior, nos debemos al señor presidente de la República y realmente estos son los momentos en que tenemos que dar el mayor y el mejor esfuerzo para ir aclarando algunas dudas que hayan surgido posterior al procedimiento. Gracias, comandante. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.